Muy buenas tardes y gracias por esta invitación. Realmente, para aquellos que ya pasamos de los 60 años y que empezamos este andar en el año 59, es de gran satisfacción y de mucho orgullo ver que la semilla que se sembró en aquellos tiempos todavía se mantiene viva. Y un ejemplo de eso es Alexis Gainza Solenzal con Misceláneas de Cuba, Maelis Orrego, en fin, Grace Piney, en fin, una gran cantidad de cubanos y cubanas dispersos por el mundo que, a pesar de lo despiadado del régimen totalitario, han sido capaces de conservar sus raíces vivas y de seguirlas nutriendo. Eso realmente nos debe honrar a todos nosotros, particularmente a una persona que está aquí que le encanta decir que yo tengo 66 años, que él también los tiene. Y entonces, pues, como nosotros somos posiblemente los mayorcitos de este lugar, pues nos sentimos, estoy seguro, muy contentos de que hayan jóvenes que mantengan tan viva una causa a la cual muchos de nosotros le hemos entregado lo mejor de nuestras vidas. Alex y Maes y muchos más, repito, lo hacen con mucho orgullo. Hace 5 años salió este libro. Este es uno de los libros del Instituto de la Memoria Histórica Cubana, se llama, no lo voy a leer, no te asustes, se llama Cronología de la lucha contra el totalitarismo, y es un calendario histórico donde se recoge día a día, en la medida de lo posible, fecha, mes y año, pues los acontecimientos que un sector del pueblo de Cuba ha cumplido a favor de la democracia y la libertad. Y en una de esas efemérides está esto: septiembre 6 del año 2005. Tú me lo diste septiembre 6, la culpa es tuya. Dice así: la disidente Mesa de la Reflexión de la Oposición Moderada, que fue fundada en 1998, es disuelta por decisión de las organizaciones miembros. El documento está firmado por Manuel Cuesta Morúa, secretario general de la Corriente Socialista Democrática, y por Fernando Sánchez López, del Partido Solidaridad Democrática. Pero también hay otra fecha y dice: se publica el primer número de Misceláneas de Cuba, revista de asignaturas cubanas. O sea, de esto hace ya 5 años. Y esa es la importancia de la memoria histórica. Que no se pierda lo que hicimos hace 50 años, que no se pierda lo que hicimos hace 5 años y que no se pierda lo que estamos haciendo hoy. O sea, el propósito nuestro como institución es recoger la historia sin ningún tipo de edición, sin ningún tipo de miramiento, sin ningún tipo de consideración ideológica, porque de hecho nosotros nos identificamos como Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. El que lee una obra nuestra, que ya son 9 los libros publicados, el que vea un documental nuestro, que también son 9 los documentales hechos, sabe que va a acceder a información que está en contra del régimen cubano, pero no desde el punto de vista propagandístico, no desde el punto de vista destructivo de aquello porque no nos gusta, porque nos cae mal, porque en un momento determinado fuimos maltratados, sino en la veracidad de los acontecimientos. Vamos a lo que ocurrió, lo ponemos tal y como aconteció. ¿Y dónde nutrimos como institución esto? En las personas que vivieron estos episodios. Nosotros tenemos una gran confianza en lo que le llaman memoria oral, en los hombres y mujeres que han vivido estos acontecimientos. Por eso no tenemos duda, y si tenemos duda es culpa de Alexis, con la fecha de Misceláneas de Cuba. ¿Por qué? Porque fuimos a Alexis, como hemos ido a otras personas, para decirle cuándo ocurrió tal cosa. Y podría buscarle fechas ocurridas un día de un año, un día 6 de septiembre, de un año cualquiera. Aquí hay cosas. Hay muertes de cubanos esos días, hay prisiones de cubanos, hay leyes dictadas por el gobierno cubano en contra del pueblo cubano. O sea, es lo importante para hacer estas cosas. El propósito del instituto es nutrir la memoria colectiva de la nación cubana, con ocurrencias reales y no con verdades oficiales, estructuradas por intelectuales orgánicos. Es fundamental
para un proceso de transición política, hacerle hablar despacio a un cubano es complicado. Hay que hacer esfuerzo, estoy de acuerdo contigo, pero es difícil. Es fundamental para un proceso de transición política y la posterior consolidación de una sociedad libre y democrática, conocer el pasado para participar en el presente que anhelamos, en un mandato que, de ser acatado, nos protege de los probables excesos de quienes nos gobiernen en el futuro o de aquellos que busquen desestabilizar el país por su propio provecho. Nosotros tratamos, repito, tanto la memoria individual como la ciudadana, no la de masas. O sea, identificamos a quien nos cuenta. Pero aparte que identificamos a quien nos cuenta, si alguien se nos aparece y nos hace un relato a los James Bond, le pedimos que nos dé pruebas que nosotros podamos verificar y le pedimos testigos de esa experiencia. Porque no nos vamos, como decimos los cubanos, con el primer cuento. Nos tienen que decir esa verdad repetida varias veces para nosotros poderla llevar a un libro o a un documental. El concepto de la memoria histórica es un concepto de relativa actualidad y, por cierto, muy debatido, porque los que se esfuerzan en su investigación, es evidente, están influenciados por experiencias en las que están presentes actos de violencia política, represión gubernamental, persecuciones y otros acontecimientos contrarios a los de una sociedad democrática y en paz. Por eso, cuando creamos esta institución, como decía hace un rato, fuimos muy precisos en definirla como contraria al totalitarismo. Repito, le atribuimos a los testigos una gran importancia. Para nosotros, ese testigo es quien nos va en alguna medida favorecer con los antídotos necesarios para evitar cometer los errores del pasado. Se dice que todos los pueblos tienen mala memoria y los cubanos tenemos en particular una malísima memoria. Y para evitar de que cosas como las que venimos sufriendo hace ya más de 50 años, no solo son 50 años, son muchos más, pues es necesario recoger la historia en todas sus manifestaciones. Por ejemplo, hay acontecimientos de la historia reciente de Cuba que para muchos de nosotros pueden parecer ajenos. Tal vez aquí hay cubanos que desconocen lo que fueron los pueblos cautivos. Tal vez aquí haya cubanos que ignoran que, al igual que en Siberia en su momento, que los zares y después Stalin, Lenin deportaba a Siberia a los contestatarios, a los disidentes, en Cuba se hizo lo mismo. En Cuba el gobierno buscó regiones inhóspitas, regiones alejadas de los puntos más civilizados de la nación y creó pueblos muy propios que se denominaron así pueblos cautivos. Esto se hizo en el lejano año 60. El primer pueblo cautivo se originó en la provincia de Pinar del Río y fue allí, en la provincia de Pinar del Río, donde fueron enviados miles de campesinos en el año 1970 a construir nuevos pueblos. Estos hombres, estas mujeres, estos hijos no podían salir de ese lugar. Estuvieron prácticamente presos, de hecho por muchos años. Es importante que se conozca también que en Cuba hay desaparecidos. O sea, no solo hay desaparecidos bajo la dictadura militar argentina o bajo el régimen de Augusto Pinochet. En Cuba hay desaparecidos porque un número notable de hombres que se fueron a las montañas en los años 60 y que participaron en la lucha clandestina contra el régimen totalitario, se desconoce qué ocurrió con ellos. Se desconoce si fueron ejecutados, se desconoce si murieron en combate. Pero también hay una gran cantidad de desaparecidos entre esos hombres y mujeres que han salido en balsa desde la isla y no se sabe dónde están. Por lo tanto, Cuba también tiene desaparecidos. Y eso es importante, porque hay que tratar de que no se pierda nada y de recuperarlo todo. Hay una dimensión, y antes de pasar a esto, quiero recordar algo que escuchamos con mucha frecuencia relativo a Centroamérica, o sea, las tumbas colectivas.
en Cuba también hay tumbas colectivas. Nosotros hicimos un calendario histórico en el año 2005 que se llama el calendario negro del totalitarismo cubano, que hay una tumba colectiva donde hay sepultados 18 cubanos en el pueblo de San José de los Ramos, en la provincia de Matanzas. Y como esta, en la isla hay varias tumbas colectivas. En una palabra, es necesario, es vital hurgar en todo esto y también en eso que algunos teóricos llaman las violaciones intangibles. Esas violaciones que día a día los cubanos sufrimos cuando nos violan nuestros derechos en una reunión sindical, cuando nos vemos obligados a escuchar o a leer un libro repleto de mentiras, cuando nos vemos obligados a decirle a un centro laboral o a una escuela un nombre que se le ha puesto de una persona que realmente no hizo nada por el país, sino que trabajó en contra de su propio país. Porque uno de los delitos, desde la perspectiva nuestra, más grave en que ha incurrido el régimen totalitario cubano ha sido la adulteración de nuestro pasado. Ha recreado ese pasado, ha tratado de hacer un pasado a su medida, ha tratado de crear paradigmas que le sean convenientes a su discurso, y por eso para nosotros como Instituto de la Memoria Histórica ha sido fundamental hacer un documental como Porfirio, dedicado a un joven cubano, capitán del ejército rebelde, que fue fusilado a los 26 años, o un documental como Boitel, otro joven cubano que también combatió al régimen de Batista y que murió después de numerosas huelgas de hambre, y que ha dejado un ejemplo tan rico y tan vasto, que un hombre como Jorge Olí García Pérez Antúnez, que no había nacido cuando Pedro Luis Boitel murió en el año 1972, fue capaz de crear el movimiento cívico Pedro Luis Boitel, un movimiento que se creó en todas las prisiones cubanas, que lleva el nombre de un individuo, lleva el nombre de un hombre que ellos no conocieron, que ellos no sabían quiénes eran, pero que ha servido de paradigma, porque ese es otro problema, y Carlos Alberto en cierta medida lo planteó en su locución, o por lo menos yo lo interpreté así, cómo el gobierno cubano ha buscado la manera de que nuestra sociedad no tenga referentes democráticos, cómo el gobierno cubano ha intentado imponer un discurso oficial donde nadie pueda buscar otra cosa, otro valor, otra relevancia, otra importancia que no sea la que ellos nos quieren dar. Y eso es muy nefasto para las próximas generaciones. Ya termino, Alice, no sé qué tiempo queda. 2 minutos, entonces termino más rápido todavía. Hay que impedir por todos los medios que un eventual proceso de cambio hacia la democracia en Cuba se produzca una amnesia, se produzca un desconocimiento del pasado. El derecho que tenemos cada uno de nosotros a recordar nuestro pasado y a su vez de recordarlo como nación es inalienable, es necesario. Y repito, solo conociendo ese pasado a profundidad, solo realizando las investigaciones que sean pertinentes, solo divulgando ese pasado, solo haciendo que aquellos jóvenes que están en Cuba, ahí en las prisiones o en las calles, que están generando una nueva sociedad civil en la isla y otros que ya la han fortalecido con el tiempo, que conozcan el pasado y los que le siguen a ellos conozcan lo que ellos hicieron, es lo que nos va a garantizar de que en Cuba no haya nunca más presos políticos y lo más importante, que nunca más haya paredón. Muchas gracias.